Ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. De la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, Nación, buenas tardes al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso. Que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Ya ustedes saben que está con nosotros aquí nuestro invitado de honor, pero antes vamos a presentar la mesa de honor que hoy nos acompaña para esta importante entrevista con el mayor general y es ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, que ya está aquí con nosotros. Eso es importante para que la nación y el mundo pues esté en este toque de queda hoy. Como siempre, bella, hermosa y elegante, Elizabeth Núñez Lima. Gracias por la sintonía a todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Democracia TV. Permanezcan con nosotros durante esta hora, que le tenemos un contenido muy interesante para todos ustedes. Esto me da vida. Ustedes saben que soy débil. ¡Ay! Otra bella y hermosa mujer, elegante como siempre. Sureli Madé Presidente. Muy buenas tardes, querido público. Después de dar las gracias a Dios, dar las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares en este toque de queda, Democracia TV. Qué interesante. Bueno, señores, y ustedes saben que el día de hoy ha estado candente y ustedes saben que las redes sociales demostraron en el año 2011 tumbar gobierno, ¿verdad? Y parece que así siguen tumbando a mucha gente. En el día de hoy, pues, obligatoriamente fue una especie de estoy todo el país en contra de
el sistema a implementar por migración. Pero yo de ese tema no voy a hablar. Yo eso se lo dejé a las redes sociales, que se encarguen de eso. Hace mucho tiempo que nosotros debemos estar orgullosos de ese himno que ustedes ven que aquí empieza. Porque el que lleva sangre en la guardia, aquí en el cuerpo, el ser humano que pasa por la guardia, es un asunto rígido y es defensor a muerte de la patria, porque eso es lo que se le enseña en la guardia. Yo me siento orgulloso que un hijo mío pertenezca a cualquiera de las instituciones castrenses, cambia su vida de una vez para siempre. Y eso es lo que pasa cuando se habla en ese himno dominicano de Juan Pablo Duarte Díez, de Ramón Matías Mella, de Francisco de Rosario Sánchez y el grande del sable de oro, Gregorio Luperón. Entonces, ese punto interesante de nuestra historia y de nuestro himno es lo que nos da el valor. Y para aquellos que piensan que algún día la isla va a ser unificada, sáquense eso de la memoria. Y ustedes nada más tienen que tomar en cuenta que el prócer Juan Pablo Duarte Díez, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez, ninguno de los tres fueron presidentes. Y hoy de ello es que se habla, sin ser presidente de la República. Para que ustedes vean lo importante de lo que es la vida, pero después de la vida es la libertad. Y definitivamente, con esa breve introducción, nosotros le vamos a pedir disculpas a ustedes para ir a una breve pausa y entonces darle entrada a Efigenio Jaques, que ya acaba de entrar aquí para que el panel esté completo. Entonces vamos a una breve pausa, señor director. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chele. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña, protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país, primero, autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Como siempre pueden entrar a nuestra página web, tomar el periódico desde ahí es mucho más fácil y ya ustedes los tienen ahí en portada para que puedan auxiliarse de cualquier tipo de tema. Aquí tenemos todo para ustedes, desde la Nación Dominicana para el mundo. Esta es nuestra plataforma para llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Ahí ustedes tienen los diferentes episodios ocurridos en los últimos minutos en el mundo. Así es que bendiciones para todos en este día maravilloso. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos ante una de las más justas aspiraciones de nuestros compatriotas, tanto el sector público como privado, la adquisición de un techo en condiciones favorables. A tal efecto, nuestra institución financiera brindará sus acostumbrados servicios de financiamiento para los adquirientes beneficiados, como para los desarrolladores o promotores que así lo soliciten y cumplan con los requisitos. Y lo haremos, señores, a una tasa fija, flexible y cómoda de un 8% por un periodo de 6 años a partir de la suscripción de los préstamos. Esto es para que cada dominicano se beneficie de una vivienda en este país. De esta forma, también se beneficiarán de un importante subsidio de un 50% del costo total de las primas por concepto de seguro de vivienda y de vida. El mismo nombre de este programa es sencillo y significativo: Mi Vivienda. Mi Vivienda revela el sentimiento de justo orgullo de quienes pueden disfrutar de la posesión de un hogar propio. Síguenos en Instagram, Facebook, también en Twitter y en YouTube. Encuéntranos como Democracia TV RD y sé parte de todo el contenido digital que te ofrecemos a través de nuestras redes sociales. Bien, señores, continuamos ya aquí. Lo prometido, ustedes saben que es deuda, pero hay que cumplirla. Entonces le damos entrada a don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigo público televidente que nos ve y nos sintoniza a través de Cinevisión Canal 19. A nuestro invitado especial, el general Soto Jiménez, que hoy está con nosotros, Sureli, Elizabeth, Diomedes, y a nuestro teleaudiencia en la ciudad de New York, que nos ve y nos sintoniza siempre, todos los días, fielmente, a través de Dominican View, y en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Qué bien, qué interesante. Bueno, y después de eso, entonces, Ale, vamos a ver la portada del periódico El Democrático, que hoy, pues definitivamente ustedes van a tener que buscarlo en las redes sociales, compartirlo. Ya está en nuestra website, como dicen, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes tienen este día inolvidable para la República Dominicana, sobre todo por la invasión de Jean-Pierre Boyer, ¿verdad? En esa época del machete, que era el arma más famosa en ese momento, ¿verdad? Las espadas, el sable, el machete, los diferentes episodios ocurridos para, en el año de 1822, pues, ocupar la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Así que ya está con nosotros el general, el mayor general, José Miguel Soto Jiménez. Así que el turno llegó y es para él. Episodios históricos de la nación dominicana. Fortaleza y debilidades. Sí, bueno. Un placer de estar aquí con ustedes. Muchas y gracias. lo digo más allá de la formalidad. Una gran satisfacción de compartir este espacio y de ser invitado a él. Debo decir que para todos ustedes, los que componen el espacio, como le dirían en España, el tabló, yo quería decirles a ustedes que les ofrezco un saludo, muy dominicanista sobre todo, que lo quiero extender a toda la teleaudiencia, incluyendo, sobre todo, que es donde más duele la patria, a los que viven en el exterior, sobre todo nuestra colonia en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias siempre, bienvenido. Bueno, la satisfacción se extiende también por la motivación de este programa. Estamos en el mes de la patria. Y entonces, el mes de la patria es yo digo que es un acento que se le hace a lo que debe ser. No podemos hablar del mes de la patria, tenemos que hablar que todo el año está dedicado a la patria. Pero sin embargo, de manera oficial, este mes de la patria está destinado, más que para una celebración, es para una reflexión del ejercicio que debemos hacer todos los ciudadanos
sobre la dominicanidad. En este caso, más allá de las coincidencias de la fecha, vuelvo y repito, entonces esa reflexión nos lleva a la primera estación y es recordar lo que yo siempre llamo como oprobiosa invasión de los haitianos hacia la parte del este, ¿verdad? Entonces, la parte del este, que ya era un país preconizado como libre por lo que fue la independencia, la llamada independencia efímera de Núñez de Cáceres y otros ciudadanos. Entonces, yo creo que lo primero que debemos situar realmente es que una cosa se define diciendo lo que es o diciendo lo que no es. Hay voces que a mí personalmente me llenan de vergüenza, que han dicho de los beneficios, primer mito, de los beneficios de la invasión haitiana de 1822, que tiene sus antecedentes, más allá de la fecha en realidad. Déjeme decirle que a partir de la independencia haitiana y anterior a ella, y voy a explicar por qué, los haitianos siempre intentaron invadir la parte del este, hacer suya la parte del este. No podemos hablar de Haití antes del 1804, no podemos hablar de Haití, a la parte francesa de la isla. Yo creo que ellos heredaron una mala costumbre francesa, y es que mientras en la época más temprana de la colonia francesa en la isla, los franceses hicieron muchas incursiones de agresiones, no invasiones formales, sino de invasiones, sobre todo en la tierra de María Santísima, en la tierra de nosotros, en el Cibao, donde fueron víctimas en el gobierno de Tarín de Cusí, Santiago, Moca, hasta San Francisco se metieron, ¿verdad? Haciendo una serie de tropelías. Como todos saben, esas tropelías fueron vengadas el 21 de enero de 1691 por los dominicanos, por los criollos, que decidieron hacer una operación castigo para que no se siguieran produciendo esos desafueros. Entonces fue la famosa expedición que se hizo a la parte norte de lo que hoy es Haití, y entonces ahí tuvimos la celebración el 21 de enero de 1691 de la batalla de la Limonada, que fue una victoria total de los dominicanos, que se dice que en los momentos más apurados del combate clamaron a la Virgen de la Altagracia y le dio una victoria avasallante. Y para dar una magnitud de lo que fue eso, déjeme decirle que en esa batalla murió el gobernador francés, que era el señor Tarín de Cusí, en manos de los monteros dominicanos. Se ha dicho siempre que fueron monteros del este, fueron monteros también del Cibao, ¿verdad? Macheteros del Cibao. Y la Virgen de la Altagracia, esa fecha, el dominicano celebra en devoción católica el Día de la Altagracia. Pero muchos dominicanos no saben que eso lo que se está celebrando es una gran victoria militar de los criollos, y que tiene que ver mucho con la forja de la dominicanidad. Bueno, pero yo lo que digo es que a partir de ahí también, entonces, cuando la gran expedición francesa de Ferrand, durante el imperio napoleónico, que ocupó toda la isla, pero sobre todo Haití, déjeme decirle que una vez derrotados en Haití los franceses, diezmados por las enfermedades, sobre todo las enfermedades tropicales, entonces los restantes de la fuerza de la Gran Armada ocuparon Santo Domingo. Bueno, pero déjeme decirle que a partir de esa ocupación, los haitianos vinieron varias veces, ¿verdad?, a tomar la ciudad de Santo Domingo. Y déjeme decirle que en esas 2 o 3 oportunidades fueron totalmente derrotados, pero no por los franceses, sino por los dominicanos, que en apoyo a los franceses, para evitar la toma de su capital, entonces, que ya la habían conocido también, o que conocieron un poco después, antes de la ocupación francesa, la ocupación de lo que fue la ocupación de Toussaint Louverture. Pero déjeme decirle, ahí, en esa oposición radical que hicieron los franceses, apoyados por los dominicanos, se destacaron
los símbolos que van a ser articulados durante toda la existencia de la República, de la futura República Dominicana. Y quiero hacer memorable la figura del padre, un padre católico, del padre Vives. El padre Vives no solamente, según los cronistas franceses, Lemonnier de la Fossé y Guillermin, no solamente entrenaba a los soldados dominicanos, sino que combatió él mismo defendiendo su ciudad, y los haitianos tuvieron que retirarse. Le estoy diciendo eso, que esos son los antecedentes de la ocupación, de la invasión haitiana del 22. Que yo vuelvo y repito, es oprobioso inclusive pensar, tan oprobioso como la ocupación, decir que eso trajo algún beneficio. Además, en términos genéricos, ninguna invasión trae beneficio para la nación. Ninguna invasión lo trae, todo lo contrario. Entonces debo decirles que en esta ocasión lo que propició, no es la palabra propició, lo que facilitó fue, desgraciadamente, y quiero hacer la salvedad, que es una opinión muy personal, porque hay muchos historiadores que dicen lo contrario, ¿verdad? Pero en defensa de Núñez de Cáceres. Pero yo creo que Núñez de Cáceres cometió errores fundamentales en el preámbulo de esa invasión. Primero, en desconocimiento del temperamento del dominicano, sobre todo porque los intelectuales siempre suelen tener una distancia, un divorcio con lo que piensa el pueblo y piensan las élites de pensamiento, las élites intelectuales, las élites económicas. Entonces el primer error fue el nombre del nuevo país, al que llamó Haití Español. Sin contar que el pueblo dominicano, en su seno, en lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo, guardaba en ese mismo seno el resentimiento de las depredaciones anteriores haitianas. Hay que saber lo que fue, señores, Henry Christopher. ¿El de la universidad? El del nombre de la universidad. Señores, eso fue un genocida del pueblo dominicano. Ese señor es el padre del famoso degüello de Moca y de incendio de Santiago. Y lo que no mató se lo llevó prisionero a pie para Haití. Y muchos de los cuales murieron sin ningún tipo de... Entonces, óigame, el dominicano guardaba eso en su inconsciente colectivo, en la memoria popular. Anteriormente, ya estoy hablando hace unos años, quizá antes de ti, de mí, Efigenia, ya, eso era parte de la educación formal. El degüello de Moca, bueno, que se estaba alimentando un resentimiento histórico. Bueno, eso es parte de la memoria popular y que contribuye a la cohesión nacional y a la alerta nacional, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer error de Núñez de Cáceres. El segundo fue la bandera. Él sube una bandera ahí en la fortaleza Osama. Sube una bandera que nadie conocía, porque era la bandera de la Gran Colombia, que también en su cosa estaba naciendo, ¿verdad? Y el tercer error fue poner esa nación, la nueva nación, nuestra nación, bajo el tutelaje de la Gran Colombia. Señores, hoy en día, creo que de Santo Domingo, Caracas, o La Guaira, estamos hablando de 1 hora y media de viaje, algo así, o algo menos. Pero antes eso era 1 mes de viaje en barco. 1 mes y cuidado. Bueno, entonces, por el tiempo. El mensaje que le manda Núñez de Cáceres a Simón Bolívar, que a la sazón estaba en Bogotá, Colombia, le llega cuando ya no existe la República. Pero un dato importante es que Bolívar, el libertador Simón Bolívar, recibe esa nota, esa comunicación la recibe de Santander, del hombre de las leyes, y le dice, mira, eso acaba de llegar. Y la frase de Bolívar fue, deje eso ahí, tranquilo, eso está muy lejos, para que negociemos esa isla después, posteriormente, con los imperios. Naturalmente, hay historiadores que quieren ver que el libertador tenía serios compromisos con Petión, con el presidente Petión.
que lo apoyó económicamente y con armamento, para él entonces hacer lo que fue después la Segunda República, después del fracaso de la Primera República en Venezuela, que fue exitosa. Entonces, bueno, esa deuda todavía existe, esa deuda, vamos a llamar esa deuda emocional. Pero esos tres errores, ¿verdad?, entonces facilitaron. Una mentira que se ha dicho, que había sectores de la población dominicana que clamaban por... Eso es mentira. Naturalmente, imperdonable también, bueno, desde mi punto de vista, es que el señor Núñez de Cáceres, en vez de hacer lo que hicieron sus mayores, que se opusieron militarmente a la toma de Santo Domingo. Hubo un sitio aquí cuando el general brigadier Sánchez Ramírez, que duró 11 meses. 11 meses. Entonces, resulta que le entregó las llaves de la ciudad a Boyer. Y entonces, pasó que la República, la nueva República, fue ahogada en su cuna. El mismo Núñez de Cáceres tuvo que salir al extranjero, a Caracas, ¿verdad? Y entonces comenzó ese periodo oscuro en la historia dominicana, oscuro, que se llamó la dominación haitiana de los 22 años y que fue a dar al traste, o sea, que terminó en el trasto, con el pensamiento y la revolución febrerista de Juan Pablo Duarte, ¿verdad?, 22 años después. Lo más importante, pienso yo en señalar, diciendo lo que no es, no tuvo ningún beneficio esa invasión, inclusive, te decía fuera de cámara, que inmediatamente Boyer, no fue ninguna, señores, no fue ninguna invasión cívica, ni pacífica. Fueron 12.000 hombres. 12.000 hombres. Ojo. Y el jefe operacional y el segundo en mando fue el general Bonet. El general Bonet era firmante de la independencia haitiana y un veterano de guerra. Y le advirtió a Boyer que no hiciera eso. No haga eso, ¿verdad? Conociendo el espíritu libérrimo de los dominicanos, me lo conocía. Lo había conocido, ¿verdad?, de primera mano, junto con otros veteranos. Y él le aconsejó, siendo su brazo derecho en el aspecto militar, que no lo hiciera. Bueno, pero se impuso el temperamento colérico y poco reflexivo de Boyer y se metió en eso. Las 6 primeras medidas, a mí hay 3 que me llaman poderosamente la atención porque iban a servir después, mucho después, a la victoria dominicana total, a la creación del Estado y a la victoria en cuanto a campañas militares y multitud de batallas durante la Guerra de Independencia. Bueno, recuerden que, pedirle un minutito al general, recuerden que estamos conversando con el mayor general y ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, que estamos analizando hoy precisamente los 200 años de la invasión, de los famosos 22 años de ocupación haitiana a la República Dominicana. Vamos a seguir con este diálogo y estos 6 puntos que él va a desarrollar después de estos mensajes, señor director. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, Chele. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader
le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Como siempre pueden entrar a nuestra página web. Tomar el periódico desde ahí es mucho más fácil y ya ustedes los tienen ahí en portada para que puedan auxiliarse de cualquier tipo de tema. Aquí tenemos todo para ustedes, desde la Nación Dominicana para el mundo. Esta es nuestra plataforma para llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Ahí ustedes tienen los diferentes episodios ocurridos en los últimos minutos en el mundo. Así es que bendiciones para todos en este día maravilloso. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos ante una de las más justas aspiraciones de nuestros compatriotas, tanto el sector público como privado, la adquisición de un techo en condiciones favorables. A tal efecto, nuestra institución financiera brindará sus acostumbrados servicios de financiamiento para los adquirientes beneficiados, como para los desarrolladores o promotores que así lo soliciten y cumplan con los requisitos. Y lo haremos, señores, a una tasa fija, flexible y cómoda de un 8% por un periodo de 6 años a partir de la suscripción de los préstamos. Esto es para que cada dominicano se beneficie de una vivienda en este país. De esta forma, también se beneficiarán de un importante subsidio de un 50% del costo total de las primas por concepto de seguro de vivienda y de vida. El mismo nombre de este programa es sencillo y significativo: Mi Vivienda. Mi Vivienda revela el sentimiento de justo orgullo de quienes pueden disfrutar de la posesión de un hogar propio. Síguenos en Instagram, Facebook, también en Twitter y en YouTube. Encuéntranos como Democracia TV RD y sé parte de todo el contenido digital que te ofrecemos a través de nuestras redes sociales. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda. Pedirle permiso de nuevo al Mayor General José Miguel Soto Jiménez para ver esto que dice Jacqueline Esteban, esta importante interpretación musical sobre la imagen de la Virgen de la Altagracia, de Jesús y de cada uno de los momentos históricos de la nación dominicana, cómo aparece la Virgen de la Altagracia, nuestra protectora, y que en este caso, yo nada más me queda decir así. Vamos a ver este video y compartirlo con ustedes. Cuando la madre nació y vivió en nuestra tierra, hace tiempo que ella el hijo caminaba sobre ella. Y esa es mi tierra, fue creada por el Padre, bendecida por el Hijo y habitada por la Madre. Madre, dile que no soy perfecta, los pecados me consumen y quiero salir de ellos. Madre, dile que yo soy tu hija, que aunque tenga 1000 defectos, Jesús me los sanaría. Habla con él.
siempre te he defendido, porque eres madre perfecta y doncella por los siglos. Madre, cúbreme con ese manto que dejó sobre el madero cuando fue crucificado. Madre, porque en él está la esencia del Cristo de los milagros y hoy está resucitado. Madre, dile que no soy perfecta, los pecados me consumen y quiero salir de ellos. Madre, dile que yo soy tu hija, que aunque tenga 1000 defectos, Jesús me lo sanaría. Habla con él, habla con él. La la la, la 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 la, la 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 la. Madre, dile que no soy perfecta, los pecados me consumen. Bien, señores, esto es punto interesante porque definitivamente la madre es algo sumamente de vida para el ser humano. Y a veces uno dice, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y otra vez se dice, nadie llega hacia Él si no es a través de la madre. Así es las cosas y así seguimos este diálogo tan interesante, este día maravilloso, 9 de febrero del año 2022, con cada uno de nosotros, nuestro invitado de honor, José Miguel Soto Jiménez. Bueno, les hablaba son 6 medidas o 7, pero las 3 que tienen una calificación de importancia capital en lo que iba a ser 22 años después, la Revolución Febrerista. Cómo se fue incubando en la caldera del resentimiento y la voluntad del pueblo dominicano la ejecución de esa revolución. Y entonces, tenemos que mencionar la primera, la que me llama poderosamente la atención. Es de carácter militar y es la imposición del servicio militar obligatorio para todos los jóvenes de la parte del este, mayores de creo que 16 o 18 años. Eso fue la primera medida. ¿Y por qué es importancia la medida para nosotros? Porque entonces eso le dio a la oportunidad, como dice el campesino dominicano, los haitianos lo que hicieron fue, y fundamentalmente Boyer, afilar cuchillo para su garganta. ¿Por qué? Porque los dominicanos fueron ahí, obligados, pero aprendieron el uso de las armas y aprendieron las leyes de la guerra y se entrenaron ahí de una forma gratuita, ¿verdad? Entonces eso iba a ser vital. Por eso que yo tengo una teoría de que es incierto totalmente la improvisación de nuestros héroes. La poesía, sobre todo la poesía, que parece tener un divorcio estético con la objetividad de los hechos. Entonces dice que esos héroes de un momento a otro se convirtieron en militares experimentados y en genios de la guerra, ¿no? Ellos estaban entrenados, lo que no se ha querido decir que se entrenaron en la Guardia Nacional haitiana. Y esos héroes, casi todos, todos se habían formado en el servicio militar obligatorio. Entonces, esa fue la primera. La segunda fue de tipo sociopolítico. Un error capital de Boyer, que él hizo una reforma agraria. Qué bueno, democráticamente. Pero la repartición de la tierra no la hizo allá en Haití, sino que la hizo aquí. Y se le olvidó a Boyer de que en este país los únicos que tenían tierra eran los ateros. Y los ateros eran un sector dominante de la sociedad dominicana.
y en un país que era fundamentalmente rural. Los dueños de las haciendas, aparte de tener el poder económico, también tenían el poder político. Y finalmente, y es ahí la interesante, tenían desde tiempos inmemoriales, no finalmente, desde tiempos inmemoriales, el control de las milicias, que ellos equipaban y mandaban, en ese caso, para defender la isla de las injerencias de las potencias extranjeras. Eran los únicos que tenían que perder. Entonces, al quitarle su tierra para repartírselo a los oficiales del ejército invasor haitiano, entonces eso, como pasa con todos los patrimonialistas, le fue muy caro a su sentimiento. Cuando llegó la hora, lo que hicieron fue apoyar esa revolución febrerista, que era una idea no de los ateros, sino, vamos a llamarle, de las corrientes liberales, de lo que Juan Bosch le llama la baja pequeña burguesía urbana de la capital. Y cuando se habla de la capital, nada que ver con esta capital. Estamos hablando de una capital que hay una discusión con eso, pero en el mejor caso tenía 3.000 habitantes, 2.000 habitantes. Era la famosa ciudad intramuros. Pero esos ateros fue que hicieron. Y hay una relación sociológica que yo quiero hacer para que ustedes lo comprendan, para que vean el ejército de la independencia, el ejército dominicano de la independencia. ¿Quiénes eran los generales? Los dueños de los actos. ¿Quiénes eran los oficiales? Los capataces de la finca. ¿Y quiénes eran los soldados? Los peones. Entonces, fíjense, esa es la composición sociológica. Todo eso fue creado, ese resentimiento de los ateros. Hay autores que dicen, y yo entre ellos, de que la independencia nacional, desde el punto de vista político, fue producto de la unión de las corrientes liberales con las corrientes conservadoras, efectuadas precisamente el mismo 27 de febrero en la Puerta del Conde. Se juntaron esas dos corrientes para hacer posible la independencia. Y el aporte de la clase, de las corrientes conservadoras, fue precisamente donde era en los actos que se acunaba esa corriente conservadora. Entonces fue el aporte al primer ejército de la República Dominicana. Ese que un día 7 de marzo cruzó el río Sama en una barca que había ahí que se llamaba la barca de Pajarito, una especie de barca. Esa figura ha desaparecido ya de los pueblos, pero era muy frecuente antes. Y Pajarito era Villa Duarte. Entonces, ese ejército que cruzó, proveniente del este, de ahí, en el caso del Ejército Expedicionario Sur, producto de esa alianza, Naturalmente, eso nos va a llevar por otro camino, porque el Mesías de la clase atera, y él era atero, el gran esperado, era el general Pedro Santana. Y él fue que trajo ese primer ejército, compuesto de sus compadres, que eran los generales ateros, y los capataces de su finca. Hay un dibujo que hace del arribo de ese ejército muy bueno, literario, de don Emilio Rodríguez de Moris, de lo pintoresco que era ese ejército. Bueno, pero ese no es el caso. Yo lo que quiero puntualizarte, tú dirías, bueno, pero falta uno, y eso tiene que ver precisamente con una serie de medidas restrictivas, porque miren, esos que dicen del periodo de Boyer, eso no fue ni manso, ni cívico, ni pacífico. Eso fue una dictadura desde el principio. Y lo primero que hicieron, y ahí se lo dejo sobre la bandeja, sobre la mesa, no fue una dictadura prohibir la educación formal en la República Dominicana. Claro que sí. Eso. No fue una medida totalmente dictatorial prohibir que más de 3 personas se juntaran en el parque a hablar. De ahí viene la figura del Calié. Calié, esa figura de Calié, lo que quiere decir es cuaderno, porque inmediatamente se juntaban 3, ahí venía el Calié. ¿Cómo usted llama? Entonces, era una dictadura, además que también se ha suavizado eso. Y los crímenes horrendos, represivos que cometieron, el más famoso de ellos, recogidos en cosas añejas de Nicolás Penso, que es la matanza de las vírgenes de Galindo. Entonces, fue una dictadura.
Y eso de la abolición de la esclavitud, hay que dejarlo claro, en la República, en la isla de Santo Domingo, en la parte española de la isla de Santo Domingo, nunca funcionó la esclavitud. ¿Y usted sabe por qué nunca funcionó la esclavitud? Porque la pobreza y el aislamiento era tal que no era posible en las haciendas explotar el trabajo del hombre por el hombre mismo. Era casi una familiaridad. Y eso se complicó mucho por el carácter tropical y caribeño. Porque imagínese usted, en una hacienda, donde por el derecho de pierna, como se llamaba, los amos llegaban a sus esclavas, la embarazaban. Y a la vuelta de 2 o 3 generaciones, eso de darle golpe y fuerte a tus hijos, a tu nieto, a tu sobrino y a tus hermanos, no funciona. Entonces aquí nunca funcionó la esclavitud como tal. Por eso no tuvo ninguna trascendencia. Ninguna trascendencia, nunca, porque nunca funcionó. Y cuando yo digo que nunca funcionó, estamos hablando desde el siglo XVII, ya aquí no funcionaba, no funcionó nunca. Y además, esa mezcla en la esclavitud, los primeros que fueron esclavos aquí fueron los aborígenes, ¿verdad? Y los negros africanos los trajo aquí el señor Nicolás de Obando, ¿verdad? A principios del siglo XVI. O sea que no hay tal cosa, ni ningún beneficio. Sí, las crudas imposiciones y sufrimiento de una dictadura, que además de humanamente ser incomprensible para los hombres libres y para los hombres, como decían los negros dominicanos de la colonia, ¿sabes cómo decían ellos? Yo soy blanco de la tierra. ¿Usted sabe lo que quería decir eso? Yo soy negro, pero soy de aquí, no de allá. Bien, recuerden que estamos conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Vamos a ver la pregunta de Sureli. Mira, dicen también que, recuérdese que se terminó también el racismo, ellos especifican, pero esa no es mi pregunta. Escúchame que te interrumpa. Sí. No puedo dejarte pasar eso. Sí. Que suspendieron el racismo. Eso dicen. Pero que no hay un pueblo en el mundo más racista que los haitianos. Sí. Realmente. Óyeme, tú sabes lo que hizo Biasó y Dessalines. Acabaron con la población, no solamente con los blancos, ¿no? Biasó tomaba vino en el cráneo de un niño blanco. Tú sabes, no solamente fue contra sus propios negros, sus blancos, sino también con los mulatos. Sí, los mulatos. Era peor en Haití ser mulato que ser blanco. Así es. Mi pregunta es, tomando en consideración, dicen algunos historiadores que ellos aparte, otra cosa negativa que hizo Boyer en su gobierno o en su invasión fue la tala de los árboles de madera preciosa aquí en República Dominicana y además el despojo que hizo con la Iglesia Católica. Eso produjo que la Iglesia Católica se pusiera a favor de Juan Pablo Duarte y le colaborara con la independencia. ¿Es eso cierto? No solamente es cierto, te faltó una cosa, el cuatrerismo. El cuatrerismo no solamente fue tierra, sino que había un trasiego permanente del ganado de este lado, ¿verdad? Que se lo llevaban o se lo comían. Oye, igual pasaba con los caballos. Me gustaría saber su opinión al respecto sobre la situación actual dominica-haitiana. La situación actual, bueno, sumamente preocupante. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo pienso, hay gente que tienen con razón, un espíritu pesimista. Yo no. ¿Tú sabes por qué yo no? Porque conozco el pueblo dominicano. Porque me he dedicado a estudiar el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano, y eso es algo que hay que tomar muy en serio, el pueblo dominicano parece aguantar de todo. Realmente. ¿Verdad? Pero hasta un día. Pero aún no y cuando el cibaeño dice, y pongo el cibaeño, porque muchos dicen que el Cibao es la matriz del país, la matriz, ¿verdad? Sí. El diseño fundamental está ahí, original. Déjeme decirle, cuando el cibaeño dice, y es más, ¿verdad? Se acabó todo. ¿Y tú sabes cuál es el tiempo de la tolerancia? Cero. Es cuando se agota la tolerancia. Entonces, fíjate, la iglesia vuelvo y te repito, no, estamos enfocando el problema de hoy, ¿verdad? De hoy en día. Exactamente. Bueno, entonces, yo creo que hay que enfocarlo de una manera proactiva. Muy preocupante
muy preocupante, porque yo he dicho muchas veces, mira, Haití, el país más pobre del hemisferio occidental y con todos los problemas que tiene, como dijo el primer ministro Yuspán, que se lo dijo al presidente Hipólito Mejía en mi presencia, en una visita que hizo a París en la transición, que el primer ministro Yuspán le dijo que eso era un hoyo negro. Todos pensamos que estaba hablando de racismo, no, estamos hablando de la concepción esa geofísica, ¿verdad? Geofísica no, astrofísica, de los agujeros negros, que se chupa todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces, esa situación hay que tomarla muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, hace años se ha relajado los controles de la migración ilegal, ¿verdad? Entonces ya, y tomando en cuenta que el dominicano yo no he encontrado un extranjero, y ustedes que han vivido en el extranjero, yo les voy a decir una cosa. La virtud fundamental del dominicano, ¿sabe cuál es? Que todo el mundo aplaude. Es la hospitalidad. La hospitalidad. Pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo no estoy de acuerdo con lo que ella decía, que hay que amar hasta que duela. Bueno, hasta que le duela a quién, a mí, o a que le duela a los intereses nacionales. Ese es el problema. Entonces no es verdad que nosotros somos esclavistas y racistas tampoco. Nosotros no podemos ser racistas. Estamos hablando de que el 70 o el 80% del dominicano, de la continente, es mulato, es pardo, como se decía antes. Entonces, aquí hay una minoría. Efigenio, llegamos al final. Ya. Oh, Dios mío. Sí, pasó rápido el tiempo. Sí, es rápido. Hay ciertas aprensiones aquí en la sociedad dominicana de que nosotros podemos ser invadidos nuevamente, dada la situación de inestabilidad. Haití no puede ser un peligro militar para la República Dominicana. Ahora, que se ha producido una especie de invasión pacífica, vamos a llamarle así, como decía nuestro padre, hace tiempo, claro, nosotros, y eso hay que corregirlo. Y por eso, yo he dicho muchas veces, sin ninguna otra implicación de tipo partidario ni político, yo he dicho muchas veces que apoyo las medidas que ha tomado el presidente Abinader. ¿Y por qué las apoyo? Porque están al servicio de la nación. Por ejemplo, hoy, el día, hay un hecho que yo quiero resaltar. Correcto. Y que me arregló el día a mí. ¿Usted sabe cuál fue? ¿Cuál? La suspensión del asunto del carnet. Del carnet de migración. Sí. Claro. Sí. Pero yo quiero decirle que no es tan pacífica, porque vemos los haitianos que están aquí. Todos portan un martillo, un machete, un serrucho. Yo te digo a ti, así le llamaban nuestros abuelos a la invasión. Y tú sabes, para que tú tengas una medida, ¿por qué le llamaban así? Por la importación de mano de obra haitiana para la caña. Cuando eso es realidad. Mira, yo digo recientemente, cuando tú querías, en mi época, cuando yo era un niño, querías ver a un haitiano, había que ir a los ingenios. Así ahora, lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta de tu casa. Sí. O asomarte por la ventana. Y entonces. Bueno, señores, hemos llegado a este final tan extraordinario. Una pregunta final que hizo Efigenio que yo pienso que explotó las redes en este momento. No, eso es un bucapié, dar las gracias al mayor general José Miguel Soto Jiménez. Es ministro de las Fuerzas Armadas y un conocedor perfecto de nuestra historia y sobre todo de nuestros ejércitos y de la seguridad y sobre todo los símbolos patrios. La gracias a Elizabeth, a Sureli y a don Efigenio y por supuesto a nuestro invitado de honor en este día. Bendiciones para todos. Hasta mañana.